son células de defensa. ¿Okay? El sistema de defensa, las células del sistema de defensa no solamente interactúan entre ellas, sino también con otras células que no son de defensa. El diámetro de estas células puede ser de 2 a 20. Bien, vamos a ver algunos criterios de clasificación de los leucocitos. Ojo, esta clasificación es de los leucocitos, no del sistema amiloide. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Leucocitos. Los leucocitos se clasifican por los siguientes criterios: por sus gránulos citoplasmáticos, por la forma del núcleo y por su origen celular. ¿Está bien? Estos tres criterios de clasificación tenemos. Disculpe, señorita delegada, cierra la puerta, por favor. Gracias. Bien, entonces, veamos. Si dibujamos una célula de defensa, ahí está, y decimos que tienen gránulos, entonces le dibujamos en el citoplasma bolitas. Entonces se llama granulocito. No abras, por favor, gracias. Por los gránulos. Las células que poseen gránulos observables, granulocitos. Y estos son las células del sistema amiloide. Los agranulocitos son aquellas células que no poseen esos gránulos o no se pueden observar a simple vista. ¿Okay? Entonces tenemos granulocitos, poseen gránulos. Ahí está el sistema amiloide, lo que vamos a hablar ahora. Agranulocitos no poseen gránulos observables, o los poseen en pequeñas cantidades o están en una forma difícil de demostrar, entonces son agranulocitos. Ahí tenemos a los macrófagos y los linfocitos. Segundo, por el núcleo, polimorfonucleares. ¿Qué significa polimorfonuclear? Muchas formas. Claro, muchas formas del núcleo. Normalmente las células del sistema amiloide son polimorfonucleares y tienen el núcleo sumamente lobulado. ¿Ok? Este es un polimorfo nuclear, sistema amiloide. En cambio, los mononucleares son aquellos que poseen el núcleo redondo o arriñonado. ¿Está bien? Y esos son los macrófagos y los linfocitos. Por el origen, mieloide, es decir, que salen de la médula ósea, que son los fagocitos, estamos hablando de sistema amiloide y macrófagos, y linfoide, aquellos que tienen origen en tejidos linfáticos. ¿Ya? Tejidos linfáticos. Si bien es cierto, en realidad, en el fondo, en el origen, todas las células salen de la médula ósea, pero en su maduración, en su proceso posterior, pueden salir de la médula ósea o de los órganos linfáticos propiamente dichos, como el timo, la bursa y sus equivalentes. Pero hasta el momento hablemos solamente en este sentido, ¿correcto? Bien, ¿alguna duda sobre esta clasificación? Funciones del sistema, perdón. Bueno, acá vamos a hacer una... No importa. Seguimos. Funciones generales del sistema amiloide. Estas son las funciones generales del sistema amiloide. Microfagocitosis. ¿Qué significa microfagocitosis? Es decir, fagocitosis de partículas pequeñas. ¿Okay? Es una fagocitosis rápida, pero es una fagocitosis limitada. Las células fagocíticas comen y mueren normalmente. Este tipo de fagocitos.
Es la primera línea de defensa inmunológica, es decir, los primeros soldados que se enfrentan a las infecciones o inflamaciones tienen actividad inespecífica inicial, ¿ya? Pero posteriormente su actividad se vuelve específica. Ese es un punto importantísimo en la concepción de la inmunidad. ¿Okay? La actividad de este sistema es inespecífica, pero luego se vuelve específica. Ahora ustedes dirán, oye, ¿qué es eso? ¿Entienden? ¿Se les hace difícil entender eso? ¿Ah? ¿Es difícil entender esa forma de actuar? Repito entonces, el sistema mieloide tiene actividad inespecífica. Inespecífica. Siempre es inespecífico. Pero cuando el sistema, la inmunidad adaptativa se activa, a su vez activa el sistema mieloide, pero en una forma específica. ¿Okay? Específica. Contra un antígeno. Contra un antígeno. Bien. Pregunta. ¿A qué le llamamos actividad inespecífica? O una defensa inespecífica. ¿Ah? ¿Cómo entendemos o cómo conceptualizamos la forma inespecífica de responder? A ver, señorita, usted, ¿qué cosa es la actividad inespecífica? No hay algo específico que lo active, se activa por cualquier estímulo. Por cualquier estímulo. ¿Tú qué dices? Delegada, ¿qué cosa es la actividad inespecífica? Contra cualquier antígeno, ¿correcto? Esa es la actividad inespecífica. Cuando el sistema de defensa responde contra cualquier antígeno, en el primer momento que lo considere extraño, responde. Esa es la forma inespecífica. En cambio, la forma específica, ¿cómo es? ¿Cómo será la forma específica de responder? Es cuando el sistema de defensa actúa contra un antígeno. Un antígeno. ¿Está bien? Y esa es función de la inmunidad adaptativa, no de la inmunidad innata. ¿Correcto? Entonces, por la pregunta que les hice la semana pasada, cuando ustedes vacunan a un animal, ¿cuál de las dos inmunidades se están activando? ¿La innata o la adaptativa? Adaptativa. ¿Por qué? Porque es específica. Ustedes quieren inmunidad contra, por ejemplo, contra distemper. Ustedes quieren activar la inmunidad contra parvo. Ustedes quieren activar la inmunidad contra leptospira. Ustedes quieren activar, y así sucesivamente. Y para eso ustedes vacunan y revacunan, ¿correcto? Bien. Pero una vez que se activó la inmunidad adaptativa contra distemper, por ejemplo, esa inmunidad adaptativa hace uso de la inmunidad innata, ¿ya? Hace uso de la inmunidad innata y la activa, pero solamente contra, en el ejemplo, solamente contra distemper. Nada más. Contra todo lo demás, la inmunidad innata seguirá siendo inespecífica. Seguirá siendo inespecífica. Entonces, ¿de qué depende la actividad específica de la inmunidad innata? ¿De qué depende la actividad específica de la inmunidad innata? Por ejemplo, el sistema mieloide. Es inespecífico, pero hemos dicho que puede actuar específicamente. ¿Esa especificidad de qué depende? ¿De qué depende? De la activación de la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Depende de la activación de la inmunidad adaptativa. Por eso que ustedes en el libro, en los libros van a encontrar esta expresión.
El sistema amiloide es un mecanismo efector de la respuesta adaptativa. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. El sistema amiloide es un mecanismo efector de la inmunidad adaptativa. Es cuando la inmunidad innata actúa específicamente gracias a la inmunidad adaptativa. ¿Entendido? Bien. Vamos a continuar. Sinónimos, bueno, el sistema amiloide tiene estos sinónimos granulocitos porque poseen gránulos citoplasmáticos, y se le llama también polimorfos nucleares porque el núcleo es regulado. La clasificación de sus células se basa en la afinidad tintorial de sus gránulos. Ya los neutrófilos poseen gránulos que no se tiñen, los eosinófilos captan los colores ácidos como leucina del nombre. Luego tenemos los basófilos, captan los colorantes alcalinos o básicos. Bien, esa es la clasificación. Ojo, el sistema amiloide no se clasifica, sus células no se clasifican por su función, no, se clasifican por la afinidad tintorial de sus gránulos, y es lo que vamos a ver en la práctica. Hablemos un poco de algunos términos que son importantes para nosotros. Hematopoiesis significa hema, sangre, y poiesis, hacer o crear, es decir, la formación de los elementos de la sangre. ¿Ok? A partir de un precursor común que es la célula madre hematopoietica pluripotencial, o también llamada hemocitoblasto o unidad formadora de clones o stem cell en inglés. Acá está, la hematopoiesis se divide en mielopoiesis y linfopoiesis. Mielopoiesis para el estirpe mieloide, tenemos eritropoiesis, la formación de linfocitos, trombopoiesis, megacariocitos, que viene a ser, ¿qué cosa? Los que forman las plaquetas. Granulopoiesis, que es lo que estamos hablando en este momento, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Monopoiesis, la formación de monocitos y macrófagos. Y la linfopoiesis viene a ser la formación de linfocitos T, B y linfocitos NK. ¿Está bien? Acá está, nuevamente con los dibujitos y las figuras. Bien, la granulopoiesis, lo que estamos hablando ahora, es esta línea secuencial que va de izquierda a derecha. Ojo, de izquierda a derecha. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, neutrófilo en banda o abastonado, y neutrófilo maduro o segmentado, también llamado polimorfo nuclear neutrófilo. En los reportes de patología clínica ustedes van a encontrar estos términos: abastonado y segmentado, que viene a ser neutrófilo inmaduro y maduro, eosinófilo y basófilo. Fagocitosis. Vamos a ver ahora un punto importante en el proceso de como función, ¿ya?, de todos los fagocitos, que viene a ser el mecanismo de la fagocitosis. Este es un mecanismo presente desde los invertebrados, tal como lo demostró Mechnikov, y que tiene 4 etapas continuas que han sido divididas en estas 4 etapas justamente por cuestiones didácticas y por cuestiones de función y un montón de razones que se están descubriendo incluso ahora. Estas etapas son la quimiotaxis, la adherencia, la ingestión y la digestión. Hablemos primero de la quimiotaxis. Quimiotaxis es la traslación celular dependiente de factores químicos. ¿Ya? Es la traslación celular dependiente de factores químicos. ¿Ok? Bien. Les explico cómo funciona este tema. Supongamos que estamos en un organismo, ¿ok?, y nosotros somos neutrófilos. Y como neutrófilos estamos en cualquier parte del cuerpo, estamos dando la vuelta en la sangre, donde sea. Pero de pronto ocurre una lesión en alguna parte del organismo, por ejemplo, supongamos que en el pabellón del otro lado, se produce una invasión microbiana. En ese lugar donde ocurre la invasión microbiana, comienzan a elaborarse ciertas sustancias químicas, ¿ya?, a manera de un olor. ¿Ok?
¿ok? A manera de un olor, entre comillas. Estamos haciendo una analogía, no vayan a pensar, los factores químicos apestan, no, sino que es a manera de un olor, la formación de factores quimiotácticos, así se le llama, factores quimiotácticos, que se producen en el lugar de la lesión o de la invasión bacteriana o viral, lo que fuera. Entonces nosotros, como neutrófilos, poseemos receptores, ¿ya?, que detectamos esos factores quimiotácticos. Y cuando detectamos ese factor quimiotáctico, ¿qué hacemos? Nos dirigimos hacia allá, ¿okay? Nos dirigimos hacia el lugar donde está ocurriendo la formación de factores quimiotácticos y comenzamos a avanzar. Es increíble la capacidad de movilidad que tienen las células de defensa, los fagocitos. ¿Ya? Me gustaría mostrarles un video, pero la verdad que el tiempo es tan corto que para mostrarles todos no hay tiempo. Pero las células de defensa parecen corredores, son células que avanzan de una manera espectacular. La pregunta es, ¿cómo se mueven? ¿Cómo estas células pueden moverse? ¿Acaso tienen patas? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo una célula de defensa o cualquier célula puede moverse, deformarse y avanzar? ¿Saben por qué? Lo que pasa es que dentro de la célula existe una estructura, un armazón al cual se le conoce como el citoesqueleto, ¿ya? Citoesqueleto. Y en esas células móviles, ese citoesqueleto contiene bandas de actina y miosina. Y esas bandas, que son bandas contráctiles, como el músculo. Y esas bandas hacen que la célula pueda moverse. ¿Está bien? Entonces, la célula, volvamos a la fagocitosis, estamos en la primera etapa de quimiotaxis. Cuando siente el olor, se dirige hacia allá. Posee receptores para factores quimiotácticos y se dirige hacia el lugar de infección. Como dice el libro, en una gradiente de concentración. ¿A qué se refiere gradiente de concentración? Es decir, de donde huele menos hacia donde huele más. Corrige su camino. ¿Y por dónde avanza? Obviamente se va por la sangre, ¿no? Se va por la sangre. Y donde encuentra el lugar en donde debe actuar, sale de la sangre y va a cumplir su función inflamatoria, fagocítica, etc. Este es el dibujo. Fuente quimiotáctica, los neutrófilos o los fagocitos están yendo por la sangre, ¿no? Detectan este olor, estas partículas entre comillas olorosas, y dirigen su actividad y su dirección hacia ese lugar para comer o para fagocitar. ¿Correcto? Bueno, entonces los factores quimiotácticos son de dos tipos, son producidos en el lugar de la lesión y son de dos tipos, exógenos y endógenos. Bien, para facilitar las cosas le voy a dictar la quimiotaxis en etapas. ¿Está bien? Bien, copien por favor. La quimiotaxis en etapas. Para que ocurra quimiotaxis, ¿qué tiene que haber primero? Para que ocurra quimiotaxis, lo primero que tiene que ocurrir es una invasión microbiana o una lesión o una inflamación, digamos, ¿no? Digamos un activador del proceso. Primero. Segundo, para que ocurra quimiotaxis, luego, ¿qué tiene que haber? Una vez ocurrido la invasión microbiana, ¿qué tiene que haber? Liberación de factores quimiotácticos. Segundo. Tercera etapa, ¿qué tiene que pasar luego? Como tercer punto, los fagocitos tienen que percibir a través de sus receptores al factor quimiotáctico. Y cuarto punto, ¿qué hacen los fagocitos cuando perciben el olor? Como dijimos, se dirigen hacia la fuente de factores quimiotácticos. ¿Está bien? Esas son las etapas de la quimiotaxis. Porque a veces yo en el examen les pregunto, ¿etapa de la quimiotaxis? O sea, pues, responde cualquier cosa. Mejor así para que... Sí. El primer punto, ¿cuál es?
lesión. Segundo punto, liberación de factores quimiotácticos. Tercer punto, percepción del factor quimiotáctico. Y cuarto punto, dirección, es decir, traslación, estimulado por factores quimiotácticos. ¿Está bien? Bien, vamos a ver ahora el siguiente punto, adherencia. Cuando el fagocito llega al lugar donde ha ocurrido la lesión, encuentra las bacterias, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Préstame ¿dónde está mi celular? Préstame tu celular. Entonces, cuando el fagocito llega al lugar donde hay una invasión celular, va a tratar de adherirse al antígeno o a la bacteria, qué sé yo, pero no va a poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por una razón. Porque toda partícula pequeña está cubierta de una carga, una sumatoria de cargas negativas, ¿okay? Al cual se le conoce como el potencial Z. Entonces, tanto el fagocito como la partícula a engullir poseen carga negativa, y eso se conoce como potencial Z. El potencial Z entonces implica la presencia de cargas negativas. Por lo tanto, cargas iguales se repelen. Cargas iguales se repelen. Entonces tiene que haber un cambio de carga. ¿Okay? Tiene que haber un cambio en la carga superficial del antígeno. A ese proceso se conoce como opsonización o cambio de carga. ¿Y qué cosa se utiliza para cambiar de carga? A las opsoninas. ¿Está bien? ¿Y qué cosas son las opsoninas? Son partículas de carga positiva. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, ¿los fagocitos pueden adherirse a las partículas pequeñas así por así? No. ¿Por qué? Porque existe una carga negativa, al cual se conoce como potencial Z. Y para cambiar esa carga, ¿qué se necesita? Opsoninas. Y el proceso de cambio de carga, ¿cómo se llama? Opsonización. La palabra opson viene del término salsa o tempero, ¿no? Cuando ustedes van a comer pollo a la brasa, no es mayonesa, ¿no? La salsa. Ya, de ahí viene el nombre. Es algo así como tiene que haber una preparación del antígeno para poder ser fagocitado. Bien, entonces la opsonización viene a ser el cambio de carga con partículas. ¿Y qué carga tienen que tener esas partículas? ¿Qué carga tienen que tener? Positiva, pero obviamente, ¿sí? De lo contrario, ¿cómo es la cambio de carga? ¿Y cuáles son las opsoninas más conocidas? Son dos principales: los anticuerpos y los derivados del sistema de complemento, además de otras. ¿Entendido, delegada? Tú por copiar no entiendes, delegada. No copien, o sea, escuchen primero y luego copian, ¿no? Porque si primero copian y luego tratan de entender, se les perdió la idea. Primero entiendan y después copian. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre el proceso de cambio de carga? ¿Alguien? Profesor, no entendí, repítalo por favor. Díganlo, no hay problema, o sea, si nos vamos a demorar, nos demoraremos. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido todo? Bien. Ingestión. Bueno, la parte de la ingestión sí es más sencilla de entender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las células fagocíticas, cuando van a comer algo, ¿qué cosa hacen? ¿Cómo comen? ¿Tienen boca? No, ¿sí o no? Las células fagocíticas no tienen boca. ¿Y qué cosa utilizan entonces para comer? ¿Ah? Utilizan su misma membrana celular, la deforman y forman una boca, entre comillas, ¿no? Forman una boca. Ya. Ahí está. Este es el dibujo, miren arriba. La partícula está siendo englobada por proyecciones de la membrana celular. La membrana celular genera una bolsa, crea una bolsa y engloba la partícula extraña, y esa bolsita termina dentro del citoplasma, y esa bolsita se le conoce como fagosoma. ¿Ya? Fagosoma. Y a ese fagosoma se le tiene que añadir otras bolsitas, que son los gránulos que hemos hablado hasta el momento. Esos gránulos contienen sustancias destructivas, ¿ya? Y a esas bolsitas que contienen las enzimas destructivas se le llama lisosoma. Entonces, cuando el fagosoma se junta con los lisosomas, se forma una sola bolsa llamada el fagolisosoma.
¿Entendido? ¿Entendido el proceso de formación del fago lisosoma? El lisosoma son los granulitos, ¿no?, que están ya dentro del citoplasma de la célula y contienen enzimas destructivas. ¿Ya? Ahora usted dirá, profesor, pero ¿por qué tanta vaina eso de que fagosoma, lisosoma y por aquí? Lo que pasa es que hay antígenos que neutralizan ese proceso. Entonces hay que conocerlo. ¿Ya? Hay bacterias, por ejemplo, que burlan el proceso, evitan la unión del fagosoma con el lisosoma. El fagosoma y el lisosoma no se puede juntar. Otros se juntan, pero la bacteria es tan resistente que no le pasa nada. Como la bacteria, por ejemplo, de las micobacterias, de la tuberculosis, la lepra, no les pasa nada. O hay otras bacterias que tienen enzimas que neutralizan a las enzimas que las van a destruir. Entonces, es una estrategia de las bacterias, los virus, para evitar justamente, y entonces hay que conocer el proceso. ¿Correcto? Hay que conocer el proceso. ¿Entendido este proceso? Bien, continuamos. Ahí está nuevamente el proceso de... Bueno, perdón, esta es la siguiente etapa, la digestión. ¿Ya? La digestión de lo que ha sido fagocitado. Y acá hay dos mecanismos importantes, ¿ok? La autofagia y la heterofagia, ¿no? Lo que estamos hablando en este momento es la heterofagia, miren. Heterofagia. En cambio, la autofagia viene a ser de partículas que están muriendo, partículas internas que se están formando como basura dentro de la célula y tienen que ser expulsadas por exocitosis, ¿no? Y bien, así es la forma como funcionan estos fagocitos. Sin embargo, cuando vemos la forma real de destrucción, encontramos dos mecanismos: el estallido respiratorio y la digestión enzimática. ¿Ya? El estallido respiratorio es la formación de radicales oxidativos, por ejemplo, como el radical peróxido de hidrógeno. ¿Qué cosa es el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno, ¿qué cosa es? Oxigenado, claro, efectivamente. El ion hipoclorito, por ejemplo, de sodio, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Lejía. Miren esas sustancias que se generan dentro de las células, son sustancias irritantes. Es por eso que cuando el sistema de defensa se bloquea y comienza a atacar los antígenos propios, causa una destrucción tremenda, ¿ya? Causa una destrucción terrible. Pero bueno, el estallido respiratorio, entonces, la formación de radicales oxidativos, y la digestión enzimática es la actividad de ciertas enzimas que están presentes en los gránulos, como por ejemplo la liposima, la lactoferrina, hidrolasas, elastasas, proteasas. Por ejemplo, si la célula quiere destruir proteína, tiene que utilizar proteasas. Si quiere destruir fibras reticulares, por ejemplo, que son el armazón de los tejidos, tiene que usar elastasas o reticulasas, por ejemplo. Dependiendo de lo que quiera destruir, va a tener que usar una u otra enzima, ¿correcto? Y a ustedes en el curso de patología les van a bloquear con esto de los gránulos primarios y los gránulos secundarios, ¿no? Y se van a tener que memorizar encima de esta lista. ¿Okay? Probablemente para patología tenga sentido, pero para nuestro curso no tiene mucho sentido memorizarse esto de acá. Bien, ahora sí entremos a las células que conforman el sistema amiloide propiamente dicho. ¿Está bien? Nos quedan 10 minutos y luego pasamos a continuar la teoría con lo que pueda, obviamente, ¿no? Al aula del frente. Ya que la práctica va a ser muy corta, vamos a utilizar para avanzar la teoría y no quedarnos. Bien, hablemos rápidamente de las células que componen el sistema amiloide. Habíamos dicho que son tres tipos, ¿sí o no? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿correcto? Los neutrófilos son los más abundantes. Los porcentajes varían mucho de acuerdo a cada especie. En carnívoros hasta 75% y en rumiantes hasta 45%. Y así cada especie puede tener su propio estándar, pero son estándares. Morfología y tamaño son células redondas, núcleo de 3 a 5 revoluciones y mide 12 a 18 micras.
¿Dónde se desarrollan? Obviamente en la médula ósea, salen de la médula ósea, por eso se llama sistema mieloide, ¿no? Tiempo de vida, horas o días. En la sangre están 6 horas nada más y luego pasan a los tejidos. Pero su tiempo de vida va a depender del desafío que haya. Si una